Desde la República Dominicana, transmite el canal del Chamo. Matan el hijo. Se muere el hijo, perdón, no lo matan. Y él va donde un brujo. Y el brujo le dice: los ancianos de tal barrio te hicieron brujería para que tu hijo se muriera. Y ese hombre va a ese barrio y mata alrededor de 200 personas envejecientes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Hoy en día tenemos un tema muy interesante. Y tenemos un especial, ¿verdad? Un invitado especial aquí, que es de nosotros, José Obispo. José, ¿qué tal? Gracias. Nuevamente encantado de estar aquí junto a grandes personalidades de allá de los medios de comunicación. Y vamos de nuevo a brindarle información veraz, oportuna. Vamos a informar a la persona de lo que está pasando actualmente en el mundo. ¿Y qué mejor canal que este? El canal del Chamo. Ay, Chamo. Una de las más prestigiosas plataformas comunicacionales actualmente en la República Dominicana. Y que siempre está a la vanguardia. Aquí, Chamo, que eso no tiene nombre. ¿Qué tal, Moquete? Saludos al público, saludos a la diáspora que siempre nos escucha, saludos a todo ese público. Hoy tengo una queja con el público, no le están dando like. Señores, por favor, den like, porque cada vez que ustedes le dan like, que es gratis, nos masifican un poquito más en la plataforma. Eso es así. Alfonso, ¿qué tal? Estamos bien, siempre estamos bien, gracias a Dios. Eso es muy importante. Claro, porque la actitud que nosotros tomamos dice mucho de nosotros. Entonces siempre estamos bien y en vía de desarrollo y también de mejora. Entendemos de que el día de hoy es un día especial porque vamos a ver ciertas informaciones con obispos que van a ilustrar su conocimiento, cosas que usted quizá ha visto así por arribita, hoy la va a ver un chin más a fondo. Es decir, que quédese ahí para que usted aprenda de qué se trata este programa del día de hoy. Eso es así. Obispo, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Mira, vamos a ver las diferentes invasiones, se puede decir paralelas, que está llevando el gobierno de los Estados Unidos para regular las diferentes situaciones que hay, tanto en el país de Venezuela como en Haití. Vamos a hablar de esos dos problemas y pretendemos hacer un panorama histórico, a modo de recapitular lo que ha venido pasando y hablar de la importancia, lo que siempre hacemos hincapié, de por eso las personas como sociedad, así como también las personas que pretenden ser estadistas, conozcan la historia y la usen como fuente de experiencia para las generaciones futuras, para crear sendas que nos lleven a ser un país más sano y sostenible. Entonces, eso es lo que se pretende. De entrada, Chamo, espérate, que hubo algo que el obispo dijo que me causó como discordancia y es bueno que lo aclare. Dijo, usted habló de invasiones. Sí. Bueno, intervenciones. Porque yo me asusté. Yo dije, espera, hay problema. O sea, Lo que pasa es que obispo, las intervenciones, todas en principio son intervenciones, pero luego se convierte. cuando tú incursionas en la historia te das cuenta de que luego se convierte en invasiones, porque el que entra a un país, y lo hemos mencionado incluso en programas anteriores, tiene un gasto, ya sea militar y de otra índole, y hay que recuperarlo después. Después se queda en ese país promocionando sus diferentes inversiones. Entonces ahí se convierte en una invasión. Y es lo que hemos visto a través de la historia y lo que ha pasado en el vecino país de Haití. Ya van 4 intervenciones norteamericanas conjuntamente con la ONU en ese país. Y las 3 anteriores, ese país no ha quedado muy bien. Entonces, lo que empieza como una intervención se convierte en una invasión. No ha pasado a nosotros también. sí, claro. No ha pasado 2 veces, no han intervenido los yaquis y nosotros nos hemos revolteado. Sí, porque claro. lo que empieza como una intervención se convierte en una invasión. Entonces, a nosotros los dominicanos no nos gusta que ninguna potencia extranjera venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos llevar a las personas que conozcan la historia, que sepan las cosas que pueden pasar y toda persona sea un portavoz de cómo se deben hacer las cosas de manera correcta. Chamo, ¿tú crees que ha sido una invasión cuando trataron de matar a
¿Cómo se llama el presidente? A Moisés. Mois. Bueno, eso es un plan. Y yo lo he dicho. Eso es un plan orquestado. Eso es una pieza, una detrás de otra. Eso nada de lo que está pasando actualmente en Haití es fortuito. Esos personajes, Jimmy Cherizel Barbecue, el Claudio Joseph, la Dominique Dupuy, la canciller, que hicieron una campaña bestial de descrédito contra este país, donde nosotros lo que hemos hecho es ayudarlo a Haití. De toda la historia. Oye, pues entonces tú entiendes que toda la situación que está pasando en Haití es orquestada por quién. Muchas veces dicen que es espiritual. No, yo creo que no. Muchos dicen que es espiritual porque se mueve. Bueno, mucho Moquete, espíritu hay que echarle la culpa a negativo alguien. allá. Bueno, hay que buscar un culpable. Porque Hay un amo blanco detrás de todo eso, señores. Sí, pero no estamos. Cuidado, cuidado. pero no estamos Cuidado. en la era de la esclavitud. Yo no he mencionado nombres, pero cuando tú haces un panorama histórico y ves todas las cosas que han venido pasando en ese país, tú dices, no, pero esto no es fortuito. Independientemente de que los haitianos no tengan quizás el mismo nivel de organización o quizás el mismo nivel de pensamiento. Si tú llegas a ese país como estadista y pones orden, el país se organiza. Y eso es lo que necesita Haití y lo que no se ha podido lograr. Entonces, a veces uno dice, bueno, las dictaduras son malas. Y menciono esto porque me he dado cuenta a través del análisis, a través de escudriñar lo que ha venido pasando, que no son malas siempre. A veces es necesario que predomine incluso la bota militar en un país para que se ponga orden. Porque la libertad, que son ciertas libertades públicas, debe estar dentro del orden. Y eso en los dos países que están hoy en el centro, en la palestra, que son Venezuela, así que también Haití, no ha habido orden. Tengo una discrepancia contigo. Eso iba a decir. Tengo una discrepancia contigo en cuanto a la democracia ante todo. Porque hay países como Salvador que han puesto orden, claro, y no han violado su sistema democrático. Sí. O sea, que no ha habido vota militar, pero sí ha habido voluntad política. Claro. Yo tenía una pregunta sobre eso, pero está bien, dale. Mira qué pasa. Lo que pasa es que en un país que se considera democrático, hay varias facciones. Las fuerzas políticas se polarizan. O sea que queda un grupo bien grande que está totalmente divergente con lo que está haciendo el gobierno actual. O sea, el país se divide en dos. Bueno, que el que está arriba tenga la mayor parte, bueno, eso sí. Pero queda una gran parte del país que no está de acuerdo con la política que se está llevando. Entonces, aunque tú veas el país, bueno, estable, sostenido, sano, un gobierno sólido, hay una gran parte de la población que no está de acuerdo. Porque eso es lo que pasa siempre. Sí, pero mira la dictadura de Venezuela. Siempre hay alguien que no está de acuerdo, pero para un mejor que es un derecho país, realmente la oposición. Para un mejor país, la mayoría debería. No, y la democracia ante todo. La democracia te da ciertos privilegios, porque si nos fijamos y haciendo la comparación sobre la dictadura, Venezuela no está en su mejor momento y está bajo una dictadura. Sí. Exacto, pero ahí voy con lo que dije. Pero, ¿qué cantidad de malos venezolanos, porque hay que decirlo, apoyan actualmente el régimen de Maduro? Se está viendo en los noticieros, tienen muchas personas. Sí, pero no la mayoría. No la mayoría, exacto, pero hay muchas personas que son ciudadanos venezolanos. De los 30 millones que hay de venezolanos, en las elecciones pasadas votaron casi 17. Y Edmundo González sacó la mayoría, pero fue bestiar la derrota de Maduro. Pero a través de su tiranía y con apoyo militar, no han podido sacarlo del gobierno. Exactamente. El pueblo venezolano... Eso era lo que yo preguntaba ahorita, cuando, ¿saben? En los programas anteriores, cuando hablamos de que Bukele, aún habiendo ese desastre en el país, logró, porque estaba
debajo, o sea, estaba en conjunto de todas las pandillas. Ahora, podemos decir algo, chamo, y es que no podemos comparar Haití con El Salvador. Claro que no. Bajo ninguna pero circunstancia. Que fue lo que pregunté, simplemente Porque- era para saber cómo se manejó esa parte. Señores, miren algo sobre esto. Ustedes recuerdan que no se puede comparar ahora, actualmente, pero El Salvador no tuvo una economía sólida, como El Salvador podía compararse antes de Bukele con la economía de Haití. En el 1985 nosotros teníamos la misma economía que Haití. Nosotros tuvimos mayor estabilidad macroeconómica, los empresarios se volcaron a trabajar por el país, lo que no han hecho los 4 millonarios de Haití, los 4 que controlan Haití, no han trabajado por Haití, se han sumido en la pobreza de ese país. Por lo menos aquí hubo un compromiso del empresariado y de la parte política, que es lo que le ha faltado a ellos. Sí, pero al día de hoy Haití es un estado fallido. Totalmente. Sí, pero El Salvador no llegó a ese punto total. Estuvo también. Estuvo cerca, pero no- Estuvo también. Porque en El Salvador, del 1990 en adelante, no hubo nadie que hubiese cumplido el gobierno a rajatabla. Mira. Tuvo un momento que los índices de criminalidad Eran lo más alto del estaban mundo. más alto en el mundo. Lo mismo que pasó en El Salvador. Y lo mismo y habían bandas que querían Igual. ponerse encima donde estaba el presidente. Claro, igual lo Y que está eso fue pasando en lo que Haití. pasó. Lo que está Claro. pasando en Haití con los barbecue Es lo y demás mismo. bandas. Sí, mira, hay un país que se aproxima al borde del colapso, que es Colombia. Ese país tiene que empantalonarse y Con Petro, hablando de marihuana y demás. Bueno, pues hay que buscar una gente que y de se... cocaína. Es lo que está pasando en el país. Déjeme Señores, hacer un paréntesis, Petro señor. quiere legalizar la cocaína. Oye, eso. O sea, Eso- Petro y no eso está bien. Da pena, da pena. Bueno. Con tantas deudas sociales que tienen los diferentes pueblos y vemos presidentes que están hablando de cosas, de temas que no vienen al caso. No y vienen son al caso. innecesarios. Ahora, yo quiero preguntar algo, obispo, para encauzarnos un poquito más en lo que ya usted había dicho al principio. Yo escuché que usted dijo de que, hablando de Haití específicamente, Haití había tenido 4 intervenciones y 3 de ellas no han salido de la mejor manera. ¿Pudiéramos decir que esas intervenciones que se han hecho en Haití han dejado más desbeneficio para esa nación que el beneficio que dejaron? ¿Y qué se vislumbra con la actual que se está estando? Mira, la primera intervención norteamericana en Haití fue en 1915 y se extendió, fue la más larga, hasta 1934. Se caracterizó por las diferentes violaciones, el maltrato a la población. Fue una cosa tremenda. Salen de eso y vuelve de nuevo en el 94 recientemente y hay otra intervención conjuntamente con la ONU y ahí los cascos azules hicieron todo. Cuando tú veías la prensa internacional como la prensa nacional, era una cosa caótica. Está bien que ese pueblo es un poco revoltoso, pero se notaba el maltrato. Las violaciones, el Se notaba el cólera, maltrato. cómo le llevaron. Exactamente, igual como en la del 2004, que solamente entró la ONU. Y la ONU, de manera arbitraria, hacía las cosas. Que incluso tuvo un choque, el primer choque en los derechos humanos, objetando muchas de las decisiones que se tomaron ahí. Entonces, luego de 3 intervenciones norteamericanas, ¿dónde está Haití? ¿Qué se arregló? ¿Cuáles fueron las deudas sociales que fueron saldadas en ese país? Entonces, podemos ver a través de la historia que no ha sido efectivo. Las intervenciones no han sido efectivas porque vemos el mismo desastre. Y por eso hablaba en el tema anterior, que cuando se habla de dictadura, no satanicen esa palabra. A veces es necesario para poner orden. Y ahí respondo tu inquietud, o cuando tú diferiste de lo que yo dije. Es que si no hay orden, tú puedes tener libertad, pero el país se va abajo. Y tú lo puedes ver. Mira, voy a hacer un paréntesis para parafrasear a don Emilio Castelar. Ese señor fue el verdadero primer presidente de la primera República Española en 1878 tras la caída de Isabel. Era médico, pero fue más conocido por dotes de escritor romántico que tenía. Sí. Y ese señor ha escrito que
La libertad es como el alimento que podríamos vivir más o menos un tiempo sin él. Pero el orden es como el oxígeno que si nos falta perecemos. Las naciones, y lo vemos con lo que está pasando hoy en el mundo, se disuelven por falta de orden. No por esa democracia que se vive hoy en día. Porque antes teníamos la dictadura de fuerza, pero ahora tenemos la dictadura económica. Y yo pongo un ejemplo con la República Dominicana. Independientemente de que nosotros exhibimos un desarrollo, un crecimiento sostenido y sano, aquí hay muchas deudas sociales que hay que pagar. Porque aquí vivimos en un país donde la canasta familiar supera casi el doble del salario mínimo. Entonces, mira lo que pasó en estos días, que lo vi mal y con mucha pena y me dio tristeza, de yo ver a nuestro honorable presidente en un programa de difusión cuidado. hablando de que yo soy Team Fruta, yo soy presidente, usted no está para eso. No. Promoviendo la casa de Alofoque, que es una distracción para el pueblo. Antes, en los 90 se inventaban el chupacabra y la ciguapa, y cada vez que había un problema político. Ahora a los políticos les conviene que esté la casa de Alofoque y la mansión de Luini, ¿verdad? Para que la gente se olvide de la cosa. Presidente, hace apenas unas semanas, una gran parte de la población pobre, de los más desfavorecidos, porque en el Naco se llena. Sí. Pero ¿qué hace esa gente? Son pudientes, al otro día van y cambian todos los muebles y las cosas que se mojaron. Pero el pobre que coge 10,000 pesos, un prestamito para ir a comprar unos muebles y su casa inundada, de eso es lo que hay que hablar. Y trabajar conjuntamente con las alcaldías para solucionar el problema del drenaje pluvial. El pobre está sufriendo, porque cuando se le inunda la casa, ¿cómo resuelven esas personas que trabajan con el día a día sobreviviendo? De eso es lo que hay que hablar, presidente. No olvídese de la casa de Alofoque. No promocione esa jodienda. El que lo quiera usar, el que lo quiera ver, yo lo veo. A veces veo corte y me río, pero no paso de ahí. Pero yo sé bien lo que está pasando ahí. En esos programas de difusión que promocionan la expresión explícita. Reality show. Y confunden los niños. Yo no, porque todas las malas palabras, a vida y por haber, yo me las sé y hasta las digo. Pero el niño que viene subiendo crece confundido. Y promover así de manera clara el homosexualismo en las diferentes plataformas, el niño naturalizar eso y confunde al niño. Entonces yo abogo a favor de los niños, niñas y adolescentes que vienen subiendo, que hay que controlar lo que se está viendo actualmente en los medios digitales. Hay que abogar para que eso se controle. Bueno, para que el contenido explícito no se lleve a cabo. Tú sabes que yo lo veo eso como que él quiso como, ¿sabes? Como formar parte del grupo. Sentirse que está viendo eso. Ok. Porque eso, y en verdad, como presidente, no lo deja bien parado. No, porque yo soy Team Fruta, tú puedes ver todo lo que tú veas, pero difundir es diferente. Es diferente, sí. Sí. Trayendo a cabo el tema que tenemos. Bueno, mira, después de la intervención de Haití en el 1915, que fue fruto de que Haití tenía una deuda con Francia por su independencia, Haití empezó a tomar préstamos a bancos norteamericanos y como no pagaba, Estados Unidos utilizó eso como arma. Como puente para intervenir las aduanas, tanto de Haití como dominicana, que también fuimos intervenidos en ese mismo tiempo también, de 1914 hasta el 1924, después de que logramos tener esa alianza con ellos. Nosotros tuvimos 2 intervenciones antes que Haití. Estábamos en una situación drástica, porque Haití, en el mismo tiempo que tuvimos a Trujillo como dictador, Haití tuvo a Papadó ahí en ese tiempo, que era un Francis Duvalier. Sí, que era un asesino, era una persona despiadada. Y después su hijo, Baby Doe, peor. Corrupto también. Y que fueron los que llevaron a Haití a la misma situación de masacre que tienen con las fuerzas militares que crearon. Esas bandas de Haití vienen desde esa fecha, señores. Era el ejército que tenía Haití
que cuando el ejército se desbarató, Se disolvió, sí. se disolvió. Lo Entonces, disolvieron los americanos. Los americanos, por sí, eso fue que sí. dije que de intervención pasa a invasión. Si hubiese tenido un ejército no hubiese estado pasando la no hubiese vagabundería que tenido está esa pasando banda. hoy en día en este país. ¿Por qué? Porque Sí. cada miembro del ejército que vivía del sueldo del ejército, entonces a la hora de la disolución del ejército, entonces cada uno tomaron regiones y controlaron regiones con grupos armados. Entonces de ahí vienen las bandas de Haití. Entonces con apoyo también del narcotráfico, porque hay que decir algo, Haití no tiene gobierno, Haití no tiene autoridades. Haití ahora mismo es el puente y el depósito de los grandes narcos, tanto colombianos, venezolanos, que van a Estados Unidos. Ya no somos nosotros, es Haití. Y el apoyo de esos grupos terroristas, que son las bandas, porque ya son catalogados como terroristas, entonces son apoyados por el narcotráfico. Mira, en City Soler, que es un barrio de allá, lo sé de una fuente muy confiable y segura. Ahí se maneja la droga como los camiones cargados de arroz que tú lo ves, y 2 y 3 avionetas diarias tiran cargamento. Ahí no hay control. O sea, en el país no hay control, imagínate. Es un paraíso para todos los negocios ilícitos. Barbecue controlando el aeropuerto. Imagínese usted. Ya tú puedes imaginar. Manejando las aduanas. Sí, y vendiéndole al pueblo garantías. Entonces, ¿cómo un líder pandillero le matan el hijo? Se muere el hijo, perdón, no lo matan. Y él va donde un brujo. Y el brujo le dice, los ancianos de tal barrio te hicieron brujería para que tu hijo se muriera. Y ese hombre va a ese barrio y mata alrededor de 200 personas envejecientes. A ¿Usted cree punta que de eso? cuchillo. Sí, porque ellos tienen los tiros, madre. ellos tienen los tiros para eliminarlo, pero no lo hacen así. Porque la tradición mágico-religiosa del vudú, ellos dicen que cuando ellos le cortan alguna parte del cuerpo, algún miembro, ellos no van al cielo que ellos tienen. Entonces ellos lo decapitan o le cortan una mano. O sea, a machete y a cuchillo eliminaron 200 personas envejecientes ahí. Oye, pero ¿Usted cree que eso puede pasar hoy en día en un país en pleno siglo XXI? eso de verdad está tremendo. Ese país hay que hacer algo urgente. Nosotros como dominicanos tenemos que reforzar nuestra frontera. Los soldados kenianos no pudieron hacer nada más fueron ahí para allá a comer y hacer Obispo, chistes. Pero ahora con la intervención de la ONU, con 5.500 efectivos, ahí se va a poner fea la cosa cuando ellos digan atacar. Los americanos son muy celosos con su army, con sus soldados. Cuando maten 2 o 3 americanos, ahí se va a armar una guerra que eso no tiene madre. una Mientras pregunta. no haya un americano muerto, todo va a estar bien. Entonces nosotros tenemos que reforzar nuestra frontera. Oye, presidente, no es Team Fruta, es poner foco de atención en la frontera y en el CEFRON, porque ellos van a, los de las bandas cuando se vean atrincherados, ellos no se van a rendir, ellos van a venir y ellos saben por dónde están las zonas vulnerables de cruzar para acá. Que no está Eso es lo protegida que- la que frontera, como él dijo. Esa frontera está abierta porque aquí sacan 250.000 haitianos y entran 500. Obispo, una pregunta y perdóname que te interrumpa. Ante esa realidad que usted presenta, entonces pudiéramos decir que la intervención que está ahora mismo en proceso es justificada. Sí, es necesaria, porque es que no hay otro mecanismo de cómo controlar lo que está pasando en Haití. Y eso que yo mencioné ahora es una sencillez delante de las cosas que están pasando allá con la población civil de parte de las diferentes pandillas. Entonces, es necesaria la intervención, pero para frenar a las bandas es como una guerra. Ellos no se van a rendir. Los integrantes de las bandas son jovencitos, desde los 12 hasta 10 años, controlados por ese líder. Es una religión, le lavan el cerebro para que ellos peleen, y ellos no van a rendirse, ellos van a pelear. Ellos conocen el terreno, o sea que los soldados de la ONU no van fácil ahí, pero ahí se va a armar una guerra, y cuando llegue, que va a llegar, hay que preocuparse por reforzar aquí la frontera.
pero es inevitable para eliminar las bandas, esa intervención, porque de otra forma entonces dejaríamos que las bandas instauren un gobierno y se salgan con la suya. ¿Y no hay manera de llegar a un acuerdo con el diálogo con ese tipo de banda, o ya eso no se vislumbra ni siquiera en el panorama? Ya no hay forma, ya se pasó de la diplomacia. Sí. Se intentó llegar a acuerdo con Barbecue. Ese señor tiene un bonito discurso, era llanta. Pero de todas formas se intentó hablar con él, pero no, esas personas no se van a desarmar, porque el acuerdo era el llevaba desarme y la entrega voluntaria. Barbecue, dentro de su parte, él estaba propugnando el no desarme y que fuera reconocido como un candidato presidencial. Pregunto, obispo, porque realmente mirando la situación, pues uno, como dice obispo, hay muchas deudas ahí que no se han saldado. Pero ahora creo de que una de las metas, asumo que debe tener la intervención, es restaurar el orden. Y para restaurar el orden, pues hay que restaurar la institucionalidad en el país. Entonces, ¿sería posible que ahora se pueda realmente instituir un gobierno democrático, una policía que pudiera quizá hacer frente de alguna manera en el porvenir, por así decirlo, a los delitos que puedan ir surgiendo? En fin, ¿qué se espera de esta intervención en ese sentido? Sí, es lo que se pretende. Se ve muy difícil porque primero hay que ganar la guerra, pero es lo que se pretende, devolverle a ese país las instituciones que han sido todas destruidas y volver a crear un país democrático. Yo abogo por eso y quiero que a la mayor brevedad suceda, porque nos conviene a nosotros como nación no tener ese problema ya. Es un país que puede resurgir, es un país que todavía tiene recursos, todavía ese país tiene muchos minerales que se pueden explotar. Entonces este país se puede reforzar el turismo. Haití tiene lindas playas. O sea que es un país que puede resurgir, pero hay que ganar la guerra, hay que... no voy a usar la palabra eliminar, que a Chamo no le gusta. Hay que capturar al líder y cortar la cabeza. Y ahí es que va. No eliminar. Pero dile mejor eliminar. Mejor elimínalo mejor. Cortar la cabeza del imperio, no eliminarlo, no quiero que lo maten, sino que se elimine. Y yo creo que cortando la cabeza es que se va a solucionar el problema, porque mientras ese señor esté ahí, suelto y libre, las bandas no se van a rendir y va a seguir la problemática. Nosotros tenemos que tener mucha precaución. Nos vendieron un mercado de 26 millones de personas consumiendo, o sea, una unificación. Y muchas personas abogan por eso. Yo tengo un compañero periodista, colega, estudió conmigo, que su tesis fue la unificación. Yo realmente no le veo mucho sentido, pero... El plan regulatorio que unifique. Yo no le veo sentido y no puede pasar, pero muchas personas, nunca se había visto en la historia tanta cantidad de traidores a la patria como se está viendo hoy en día. Sí, pero eso es algo casi imposible. Los grandes empresarios del sector construcción, así como también los empresarios en el sector agricultura, abogan por una regulación. Es lamentable y da pena decirlo, señores. ¿Qué diría Juan Pablo Duarte si estuviera vivo y estuviera viendo lo que está pasando ahí? Que en Constanza el 95% de los trabajadores son haitianos, que labran la tierra son haitianos. Bueno. En rotunda violación a lo que establece la ley y nuestro código laboral que habla del 80-20. Por eso que le digo a Moquete, cuando hablábamos hace un rato, que hay muchas cosas en nuestras leyes que solamente están escritas, pero que no se le da cumplimiento de ninguna manera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Bueno. Esto está bueno. Oye, de verdad, debe haber ¿cómo se dice? Un cambio, reforzar. Un plan Marshall para cambiar. Reforzar muchas cosas para que no vayan y pasen, que no pasen
como han pasado en otros países, ¿verdad? Y lo que queremos es que ese país sea libre, así mismo como queremos también que Venezuela, como El Salvador lo fue. Así mismo queremos uno que se ponga los pantalones y que pueda venir a poner el orden. Que dice obispo, él dice, una disciplina es lo que cambia todo. Entonces, vamos a buscar ese disciplinado que necesitamos para así entonces poder librarnos de todas esas cosas, de que seamos invadidos, de que quieran en nuestra tierra y de que ellos puedan vivir, ¿verdad? Muy normal en su país. No, y la inseguridad que existe. Sí, entonces, lo que queremos es que tú comentes en este episodio y nos comentes qué tal te ha parecido este episodio. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú puedes, ¿verdad?, sugerir para que haya ese cambio? Entonces, nada, esperemos que les guste el contenido que hacemos y hasta la próxima.